Y recibimos ya nuestro plató de Hermanaco en esta semana al padre Cesáreo Oyuela. Él es misionero de África de la Congregación de los Padres Blancos y se encuentra a lo largo de esta semana en nuestra ciudad, en Antequera, con motivo del servicio conjunto de animación misionera que también está promocionando en esta semana la diócesis de Málaga. Padre, bienvenido a nuestro programa. Bien hallado, gracias. Una semana, como les decíamos a nuestros espectadores, en los que la diócesis de Málaga ha querido enfatizar un poquito más en el tema de las misiones. Sabemos que bueno, esta semana estáis en la zona de la diócesis de Antequera, en el arciprestazgo de Antequera, pero por ejemplo la semana que viene les toca en Melilla. En Melilla, así es. Un servicio conjunto de animación misionera, que suena como un nombre un poquito largo, Sí. que se reduce en las siglas SCAM, pero para las personas que nunca lo hayan escuchado, ¿qué significa? Tradicionalmente había muchos misioneros y muchas vocaciones de misioneros en España, y entonces cada congregación iba por su parte, por su cuenta, y entonces eso molestaba bastante en las diócesis de España. ¿Por qué? Porque hoy venían los padres blancos, por ejemplo, a una diócesis y dentro de un mes llegaba otra congregación y después otra, y eso no era bueno para la organización de la diócesis. Entonces, desde hace bastantes años decidimos unirnos todos y en lugar de ir por separado, vamos en grupos de diferentes congregaciones unidas, para dar el mismo testimonio, que es el mismo, aunque sea, pues, estemos trabajando en países diferentes, en continentes diferentes, ¿sabe? Símbolo de unidad en un trabajo como es el de las misiones, que también en esta cuaresma sirve para la reflexión. Claro, claro. Y bueno, pues si vemos verdaderamente lo que pretendemos los misioneros, es poner en práctica, pero no de una manera personal, cada uno por su parte, sino en iglesia, en familia, pues el mandato de Jesús. Id por el mundo entero y anunciad mi evangelio a todas las naciones. Y anunciar, bueno, si lo resumimos un poco, quiere decir dos cosas. Anunciar con la palabra, dar el mensaje de Jesús para todos, Dios es amor para todos y amaos unos a otros, anunciarlo con la palabra y después anunciarlo también con los hechos. Cuando tú te encuentras con personas que además de no conocer a Jesucristo, pues viven en situaciones de mucha pobreza material, pues intentas ayudar. Por ejemplo, en el lugar donde yo estoy, en Burkina Faso, pues hay una pobreza material muy grande. La mayoría de la población no ha pasado por las escuelas, no ha aprendido a leer ni a escribir en ningún sitio, y hacen falta pues escuelas para que los niños puedan instruirse. O están bebiendo un agua pues muy poco potable porque tienen que ir a buscarlos a los ríos, a los regatos, o bien el agua que cae de la lluvia y que queda almacenada en algún hueco por ahí. Y entonces, pues necesitan agua limpia para tener menos enfermedades, para tenerlo cerca de casa. O tienen muchas enfermedades, no solamente las que tenemos por aquí, sino enfermedades tropicales, y no hay centros de salud para curarse de ellas. Entonces, bueno, pues amaos unos a otros, ves a la gente en esa situación y con los medios que tienes intentas, pues, solucionar esos problemas. ¿Cuántos años involucrado en el mundo de las misiones, Cesario? Bueno, pues yo la idea de ser misionero pues la tuve a la edad de 18, 19 años, decidirme. Muy jovencito. Sí, pero ya con bastante preparación en estudios, sobre todo pues en la palabra de Dios, ¿no? En el estudio de la Biblia. Y entonces empecé a prepararme. Y estuve preparado, ordenado sacerdote ya, con 26 años. Y eso fue en el año 1967. Y desde ese año hasta hoy, bueno, pues llevo 3 años ahora en Sevilla porque me estoy ocupando de una comunidad con compañeros mayores y enfermos. Y desde ese tiempo pues he estado en ese país, en Burkina Faso,
que anteriormente se llamaba Alto Volt, cuando era colonia francesa. Muchos años trabajando por y para las personas en estos países, supongo que también son experiencias que podríamos estar mucho tiempo aquí hablando de ellas, Sí, ¿no? mira, cuando un misionero va con las ganas, con la idea de enseñar y de ayudar. Y es verdad, vamos a enseñar y a ayudar. Pero al cabo de los años yo me estoy dando cuenta que a mí me han enseñado mucho. Esa gente que es a veces iletrada me ha enseñado mucho en cuestiones de humanidad, de maneras de vivir, de apreciar la vida, de solidaridad, por ejemplo. Me han enseñado y me han ayudado en muchas cosas. Me han ayudado a aprender 6 lenguas diferentes de este país. Yo no sabía nada, yo era como un niño que no sabe hablar, y me han enseñado esas lenguas, me las han enseñado ellos, sin haber ido a la universidad. He aprendido esas lenguas en la calle con la gente. Y después, pues yo las he ido escribiendo para que eso sirva también para la población, para alfabetizarse en su propia lengua, para que podamos transmitir también la palabra de Dios, de la Biblia, en su propia lengua, para que la puedan comprender mejor. En el caso de vuestra congregación, la de los Padres Blancos, aunque también su nombre es los Misioneros de África, tenemos que comentar que es una congregación propiamente misionera. Sí, es exclusivamente misionera, es decir, nos dedicamos totalmente, todo lo que hacemos, aun estando aquí en España, es con vistas al continente africano. A hacer nuestro trabajo en el continente africano y ayudar a los africanos. Actualmente, ¿cuántas personas están en la misión? Bueno, somos una congregación internacional. Nació en Francia, pero estamos de muchos países, de casi todos los países de Europa, de América, de Canadá, de Estados Unidos, también de América de México, de América Central. Somos internacional. Y entonces, actualmente, somos unos 1.250 misioneros de África, padres blancos. Pero en los países de origen, en los países, digamos, occidentales, vamos envejeciendo, porque no salen vocaciones de nuestros países de antigua cristiandad, digamos. No quiere decir que la congregación se está apagando, no. En África, en esos países que hemos evangelizado nosotros, pues van saliendo muchas vocaciones. Y por ejemplo en la India, y en algunos otros países de estos que están surgiendo actualmente, políticamente, digamos, y culturalmente, pues van saliendo vocaciones. Y tenemos 494 jóvenes en formación, pero la mayoría vienen de esos países donde hemos estado trabajando. Se nota entonces también un poco la crisis de identidad de la sociedad actualmente. De la sociedad misionera, de la sociedad occidental. Exacto. Y de la iglesia occidental también, porque va junto. La iglesia está en una cultura y todo influye. La iglesia influye en esa cultura y la cultura también influye en la iglesia, ¿no? En los cristianos. Y nos damos cuenta, y nos da pena. Nos da pena, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que en algunas cosas vamos perdiendo lo mejor que teníamos. Y nos vamos centrando demasiado en nosotros mismos y vamos perdiendo esta fuerza que teníamos y este deseo que teníamos de transmitir a los demás, no solamente vivir para nosotros, sino ayudar a los demás, ¿no? Y nos damos cuenta y nos da pena porque se aprecia muchas veces el valor del valor de las personas, el valor humano, por el valor material. Sí, resumiéndolo un poquito, damos más importancia al tener, a lo exterior, a lo que representa delante de los demás en nuestra sociedad actual,
nos vamos como vaciando, exteriorizando y lo más profundo del hombre que va dentro de él, lo vamos perdiendo un poco, nos vamos superficializando en nuestras actitudes, en nuestras maneras de vivir. Fíjate una cosa que a lo mejor puede extrañar a muchos y mientras uno no ha hecho la experiencia no se da cuenta. Yo he visto a la gente más feliz en este país de África, que es de lo más pobre que hay en el mundo, donde los niños van descalzos, medios desnudos, y los adultos también, donde tienen que luchar cada día para comer, aunque sea siempre el mismo plato, veo más alegría y apreciar más la vida y las cosas allí que aquí. Y se ve más alegría. Se nota la diferencia cuando ha podido estar tanto tiempo en estos países y al regresar a Sevilla, el cambio en la sociedad. Sí. Bueno, y no solamente en Sevilla, porque yo soy de Cantabria, de un pueblecito de Cantabria. Estoy en Sevilla por servicio. Y entonces yo cuando volvía cada 4 años, últimamente ya era cada 3 años, porque ya se puede viajar más fácilmente, ¿no? Llegaba a mi casa, pues una de las cosas que yo no podía soportar es que mis sobrinos estuviesen diciendo siempre, pues esto no me gusta, o yo no quiero comer porque no tengo ganas de comer, y siempre pues descontentos y también con problemas en la familia, porque los niños, bueno, pues lloran, patalean, porque no les dan lo que ellos quieren, ¿no? Y eso siempre me ha llamado muchísimo la atención. Cuando yo veía a los niños en África felices, comiendo todos en el mismo plato, pues lo único que había, porque no hay donde escoger, ¿no? Quizá esa forma de ver la vida, de apreciar la importancia de las cosas, de nuestro día a día, son algunas de las experiencias que podéis narrarle a todos los jóvenes y más pequeños de nuestra zona, precisamente en esta semana en los centros educativos, ¿no? Sí. Pues esta mañana he estado, por ejemplo, en el instituto de los colegiales, ¿se llama? Los colegiales. Tenía grupos grandes porque han metido 2 clases juntas y a veces eran unos que eran de la ESO, de primero o segundo de la ESO, con algunos de bachiller, ¿no? Y me han permitido que pueda contar muchas cosas, pero con fuerza, que les llamaban la atención, de lo que yo me he encontrado por ahí, y se quedaban un poquito parados, ¿no? Que eso sea así, que haya esas cosas en el mundo y que sea tan importante para algunos el consagrarnos a ayudar a esta gente y a ayudarles a progresar y a vivir un poquito mejor, y que para otros pues eso pues no nos toca de verdad, Bueno, pues nos cuentan eso, pues muy bien, pero nosotros, nuestro problema es aquí, tener cosas, que no me falte nada, eso un poquito, ¿no? Una conciencia que ustedes sembráis la semilla, una semilla que también se cuida y se conserva en nuestros templos de conventos, tanto de religiosas y religiosos de vida activa, como los de vida de clausura. En Antequera, por suerte, tenemos numerosos conventos y congregaciones. Sí, por ejemplo, bueno, nos han acogido las clarisas, ¿no?, en el convento de Belén. Bueno, estamos en nuestra casa, nos tratan, bueno, con un cariño y con una cosa que, bueno, pues el trabajo que estamos haciendo es un poco duro, porque a veces pasamos 6 horas seguidas de clase dando la misma charla porque cambias de alumnado y, bueno, pues presentas lo esencial y te hacen las mismas preguntas o tienes que hacer las mismas explicaciones, ¿no? Te pasas la mañana desde las 8:30 hasta las 3 de la tarde hablando de lo mismo. Y eso día tras día, ¿no? Pero bueno, estamos muy bien acogidos y muy bien cuidados en este convento y ahí recuperamos las fuerzas para el día siguiente, ¿no? ¿Había llegado anteriormente a conocer Antequera? Sí, porque a mí este trabajo que estoy haciendo ahora ya me lo habían confiado otras veces. Mi congregación, pues para hacer este trabajo, porque si queremos medios y si queremos vocaciones para trabajar en África, tenemos que dar a conocer lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces ya me habían traído a hacer este trabajo, precisamente a partir de Sevilla, en toda Andalucía y Murcia, me habían traído en el año 78 al 81. Volví otra vez para África y me volvieron a traer en el 97 hasta el 2001. Volví otra vez allá y me han vuelto a traer ahora en el 2012.
Entonces tengo una experiencia, y había pasado yo por Antequera ya, en algunas de esas, pero no para hacer una semana entera, no. Conocía Antequera, pero no había pasado una semana entera aquí en Antequera. ¿Y cómo valoraría la actitud que están teniendo tanto los alumnos como los vecinos cuando se les habla de vuestro trabajo? Bueno, hay una acogida impresionante. A veces nos es difícil abrir las puertas, empezar. Porque, bueno, pues es que están ocupados en esto, en lo otro, es que en nuestro colegio pues tenemos esto, tenemos lo otro, en nuestra parroquia, es que ahora tenemos, bueno, la Semana Santa que va a empezar, todo eso, ¿no? Abrir la puerta a veces nos cuesta. Pero una vez que estamos dentro, bueno, la gente se abre y está contentísima de escuchar y de compartir con nosotros lo que traemos, y nosotros también muy contentos de que nos acojan de esa manera, ¿no? Y que sean receptivos al mensaje que traemos, ¿no? Porque no venimos pidiendo nada, ¿eh? Venimos únicamente diciendo, bueno, las misiones, al anunciar el Evangelio de Jesús, no es cuestión de unos cuantos que nos vamos por ahí, cada uno como Quijotes, digamos. Es cuestión de toda la comunidad cristiana junta. Unos nos vamos allá y otros nos apoyan desde aquí, ¿eh? Y cuando nosotros vamos envejeciendo, lo que pretendemos es que, de entre los jóvenes de aquí, comprometidos con la fe, pues continúen la misión que nosotros hemos empezado, ¿no? Ese es el objetivo, porque es la tarea de todos, no es la tarea de una persona mía o del otro, no, es de la familia cristiana, de todos. A todos nos ha dicho Jesús, id por el mundo entero, ¿no? Crean una conciencia sobre la misión muy importante. Estamos en el año de la misericordia, promulgado por el Papa Francisco. Supongo que también es un incremento para que los cristianos piensen también en esta labor. Y nos abramos al sufrimiento de las poblaciones más necesitadas. Yo te puedo dar, bueno, muchos ejemplos, ¿eh? Es difícil entenderlo desde aquí. Cuando yo llegué, por ejemplo, en todo este país del Burkina Faso, que es grande como media España en superficie y que tiene unos entre 15 y 20 millones de habitantes, no se sabe muy bien, ¿eh? Entonces yo me encontraba con muchos casos, por ejemplo, pues bueno, un caso concreto, ¿no? Nacían niños mellizos o gemelos, es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, pero bueno, para el caso es lo mismo, ¿no? Y entonces sabíamos, pues han nacido niños mellizos aquí, y al cabo de una semana íbamos a preguntar por los niños mellizos y nos decían, pues mire, aquí hay uno, y el otro se lo han llevado los antepasados, nos decían. De tal manera que no veíamos nunca niños mellizos que seguían viviendo. Uno de los dos sí, pero los otros no. Una costumbre que tenían, que habían recibido de sus antepasados. No porque la gente sea mala, no. Por las condiciones de vida que tienen, y una vez que los antepasados se han transmitido una costumbre, no la puedes dejar así como así. ¿Por qué? Porque los antepasados siguen viviendo contigo en el pueblo, en la familia, los espíritus. Ellos, el problema son los espíritus en general, ¿no? Y entonces, si tú no sigues lo que ellos te han enseñado, pues te pueden mandar un aviso enérgico a la familia para que no sigáis ese mal camino. Entonces, ya podías explicar todo lo que quisieras, que eso no cambiaba. Siempre que nacían niños mellizos, preguntabas por ellos y después te encontrabas con uno solo, de los dos. Y las explicaciones en casos de esos no sirven, porque es la costumbre y el miedo a cambiar la costumbre lo que va dentro, ¿no? ¿Y qué resultó? Pues en uno de los pueblos de mi misión, que yo visitaba y los compañeros también, pero yo estuve bastante tiempo, se llamaba Copoy, un pueblo rural con 1800 habitantes más o menos. Había un grupo de unos 25 cristianos adultos. Y en ese grupo había una mujer cristiana, bautizada, con una fe profunda, y ya tenía hijos, era adulta ya, ¿no? Y entonces le nacieron 2 niñas mellizas. Una mujer analfabeta, ¿eh? No había ido nunca a la escuela, pero con una fe
en la palabra de Dios, en el Evangelio, profunda, ¿no? Y entonces esta mujer, sabiendo lo que iba a suceder por la costumbre, dijo, no, a mí no me quitan una de las niñas. Pero tuvo que tener una valentía muy grande, ¿por qué? Porque sus padres, los padres de esta señora, y sus hermanos y hermanas, tenían miedo a lo que pudiera pasar por los antepasados, ¿no? Entonces la echaron de la familia. Dice, si sucede algo malo, que te suceda a ti, pero la familia no está de acuerdo contigo. Y su marido la abandonó también. Entonces ella fue muy valiente. Y entonces siguió adelante con las dos niñas, que fueron creciendo poquito a poco, las llevó a la escuela, y ese único hecho de que la población vio que esta señora, que era una de ellas, de ese pueblo, había roto con la costumbre y no le había sucedido nada malo, no hizo falta proclamar ni decir nada a la gente. La gente abrió los ojos y dijo, pues entonces los antepasados están de acuerdo con que se cambie esta costumbre. Y ellos solos, sin ninguna explicación, nada, empezaron a abandonar la costumbre. Y en muy pocos años, te hablo de 5 o 6 años, esa costumbre desapareció. Es un ejemplo, puedo dar otros muchos, de lo que yo viví. Por eso, los misioneros, pues bueno, es un trabajo físicamente duro muchas veces, es un país tropical, los mosquitos que te dan la malaria, el paludismo, bueno, en condiciones de vida, sin luz eléctrica muchas veces, sin agua corriente, nada de eso, con carreteras de polvo, de tierra. Bueno, es físicamente, digamos, es un poco duro a veces, pero el saber que por tu presencia esas cosas van cambiando, y van cambiando no forzando a la gente, sino viviendo con ellos, con mucha paciencia, sabiendo esperar, esas cosas van cambiando. Y la gente pues se va liberando de muchas cosas que les está haciendo sufrir. Unos objetivos que desde la congregación os marcáis y que se van viendo. Se van viendo los frutos, pero primero tienes que saber esperar y tienes que saber entregarte tú mismo, ¿no?, a esa gente. Porque yo cuando voy por esos pueblos donde, pues en muchos pueblos no hay ningún cristiano, o sea que es primera evangelización, Después se van creando pequeños grupos en algunos pueblos, en otros no, eso puede llevar mucho tiempo, ¿no? Pero es un trabajo de encuentro con la gente. Lo primero que hacemos es aprender su lengua, para poder hablar en su propia lengua. Y a través de la lengua podemos conocer su manera de pensar, por qué hacen las cosas de esta manera o de otra manera, por qué cosas que a ellos les están haciendo sufrir no las cambian, siguen adelante con esas costumbres. Lo vas entendiendo poquito a poco, ¿no? Y tienes que tener mucha paciencia y mucho respeto de estas poblaciones, para que el cambio lo hagan ellos. Hay otros ejemplos muy concretos, ¿no? Muy sencillos. La cuestión del agua. Cuando yo llegué allí también en el año 1967, en la mayoría de los pueblos donde yo pasaba, o mis compañeros que estaban conmigo, pues no había pozos en los pueblos, evidentemente no había agua corriente, ni luz eléctrica, ni nada de eso, pero el agua, por ejemplo. ¿Y a dónde iban a buscar el agua? Pues cuando llovía, pues el agua lo encontraban en cualquier poza, en riachuelo, y ese agua no estaba muy limpia, pero bueno, es lo que había. Y cuando no llovía, pues a lo mejor a veces, cuando ya hay 7 meses de sequía donde no llueve nada, pues tienen que ir a veces a kilómetros a buscar el agua y tal. Y claro, pero es que tienen unas creencias, por ejemplo, son lo que se llaman las religiones animistas, ven espíritus por todas partes. No solamente los humanos tenemos un alma o un espíritu, es que el río donde tú vas a buscar el agua tiene su espíritu también. Entonces tienes que cuidar que ese espíritu no se enfade contigo. ¿Por qué? Porque el río te está dando el agua para beber y para lavarte. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor en la estación de lluvias en que ese río lleva mucha agua y un vecino del pueblo de los que van a buscar agua a ese río se ahoga en el río, van a interpretar con que el espíritu de ese río manda un aviso a ese pueblo, algo ha hecho.
Supongamos que yo les he propuesto hacer un pozo en el pueblo, porque están bebiendo agua sucia. Pues no lo pueden aceptar así de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque como tú, es el río el que te da de beber desde hace siglos, desde hace años, muchos años, y ahora tú vas a abandonar el río y te vas a poner a buscar el agua en un pozo. ¿Entiendes un poquito la cosa? Por ejemplo, si hay un grupito de gente que se anima y conmigo pues se pone a hacer el pozo, y lo hacemos y no pasa nada, pues muy bien. Pero si tenemos un accidente haciendo el pozo, van a decir, ya está, el espíritu del río está avisando al pueblo que no siga adelante haciendo el pozo. Y por eso hay que tener mucha paciencia, saber respetar a la gente y saber ir poquito a poco para que eso lo vayan entendiendo, lo vayan asimilando, pero de una manera no forzada, sino que se den cuenta de que es bueno para ellos y que hay que vencer esos miedos ancestrales que llevan en su mente, ¿no? Bueno, al final la satisfacción es plena por parte eso digo de todos yo, los que estáis en la misión. Claro. Por eso, hablando en nuestros institutos, en estos colegios, les digo yo, ¿os parece muy difícil ser misionero? Y empiezan a decir, pues sí. Otros dicen, no, bueno. Y digo, mira, a lo mejor es a veces difícil, pues físicamente, tú no estás acostumbrado y tienes que comer con la mano en el mismo plato con la gente que se ha lavado en medio litro de agua, nos hemos lavado 5 las manos y vamos a comer en el mismo plato, ¿no? Al principio se te puede hacer difícil, pero cuando ves el bien que estás haciendo a esas poblaciones, pues bueno, es que lo demás no cuenta. Esos sufrimientos se te hacen ligeros. Esos sufrimientos que puedes tener en alguna ocasión se te hacen ligeros y muy llevaderos. Es una experiencia que yo creo que en este periodo que estamos de Cuaresma invita también a la reflexión y al valor de las cosas para cambiar muchas veces el estilo de vida. El estilo de vida, sí. El estilo de vida, el saber que nuestra felicidad no está en poseer muchas cosas y en estar pues siempre dependiendo, insaciables en la comida, en la bebida, en ir siempre a lo mejor. No está ahí, porque llega el momento que te aburre todo. Y si no llega ese momento pronto, te llega un día, cuando sea, ¿no? Entonces hay que valorar mucho más pues todo lo que es profundidad de vida, ¿no? Sinceridad, verdad, solidaridad, saber compartir, saber que en la humanidad somos todos hermanos, y que la vida la hemos recibido todos gratis, y el mundo también, que lo que hay en el mundo no es solamente para unos cuantos, que es para compartirlo, que es para todos. Y compartiendo y ayudando a los más necesitados es cuando tú mismo te sientes más feliz, viendo felices a los demás. Pues un mensaje que nos invita a meditar en esta Cuaresma, seguramente a todos los cofrades. Yo le agradezco que haya decidido pues también dejar parte de su tiempo en esta semana de evangelización en la comarca de Antequera, para contarnos su experiencia, compartirla con todos nuestros espectadores, y deseo que la estancia que les resta en Antequera sea la más agradable. Y como estamos aquí en este servicio de animación misionera, servicio conjunto, pues bueno, decir también que hay 2 compañeros que están aquí en Antequera también, no son de mi misma congregación. Hay uno que es de la Consolata y que está ahí es de Málaga y está aquí con nosotros. Además él es africano, viene de Kenia, y él está también pues dando su misma experiencia de vida, como él es misionero y por qué él se ha hecho misionero y ha dejado su país para venir aquí, porque lo han traído aquí sus superiores, y trabajando siempre con vistas a ayudar al país, al continente africano, ¿no? Con este mensaje de salvación, que es el compartir la fe y en compartir las riquezas del mundo, para que todos puedan vivir. Y hay otro que es un javeriano, otra congregación de misioneros, que viene de Murcia,
Y él está dando su testimonio también, él ha estado trabajando, no recuerdo exactamente ahora, pero es en África Occidental también, no sé si es en... Ay, Dios mío, no me sale el nombre del país. El nombre del país ahora mismo, pero estamos compartiendo en Antequera los tres el mismo mensaje, que es el compartir nuestra fe con los que la necesitan y el compartir nuestras riquezas con los más necesitados también, las dos cosas, los dos. Yo suelo decir que llevamos, los misioneros, llevamos dos almacenes o dos depósitos, ¿no? Digamos, este depósito de la mano izquierda, ahí llevamos nuestra fe, y como es muy importante para nosotros esta fe, muy importante precisamente para vivir los mejores valores de la vida, ¿no? Pues eso lo queremos compartir. No imponerlos, compartirlos. Al mismo tiempo, en el otro almacén, en el otro depósito, llevamos pues los medios que nos da nuestra familia. ¿Quién es nuestra familia? Pues los cristianos con los que estamos compartiendo el mensaje. Con esos medios, pues hacer que la gente pueda curarse de sus enfermedades, pueda tener escuelas para formarse, para aprender a leer y a escribir, para conocer lo que hay en el mundo, puedan tener agua limpia, puedan tener centros de salud, puedan tener todo lo que tenemos aquí, que lo tenemos muy fácilmente y que hasta nos sobra, ¿no? Cuando yo veo los contenedores que llenamos todos los días de basura aquí, pues bueno, ¿de dónde sale tanta basura? Qué consumismo, ¿no? ¿Necesitamos verdaderamente todo eso para ser felices, para vivir? Pues una reflexión que deberá de servir, y espero que así sea, a todas las personas que hoy hayan visto esta entrevista con la que hemos querido dar comienzo a nuestro programa de esta semana de segunda de Cuaresma. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de terminar, yo quiero agradecer al arcipreste de Antequera, don Antonio, y a todos los sacerdotes y a todas las comunidades religiosas que nos han recibido, a los colegios, a los institutos donde estamos pues eso, compartiendo lo que Dios nos ha dado. No hacemos otra cosa, estamos compartiendo. Y entonces agradecer la acogida que hemos recibido en Antequera, a todos los que nos están acogiendo y estamos compartiendo con ellos, ¿no?, lo que hemos recibido. Pues todo aquel que se encuentre con don Cesario en estos días por Antequera sabrá un poquito más de él, sabrá un poquito más de toda la historia con la que están trabajando durante estos días en nuestra ciudad y que continuará a partir de la semana que viene también en las parroquias de Melilla y en su labor durante todo el año. Enhorabuena por mantener su labor y darle las gracias una vez más. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, porque nos habéis acogido muy bien aquí también. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros vamos a irnos a una primera pequeña pausa publicitaria y a la vuelta comenzamos ya a analizar la actualidad cofrade de estos días.